Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Hoy día vamos a avanzar el tema de fundaciones profundas, ¿eh? Fundaciones profundas o cimentaciones profundas. Definiciones y tipología. Definiciones. Se considera que una cimentación es profunda si su extremo inferior en el terreno está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro. O ancho. Es decir, que una fundación es profunda si su extremo inferior en el terreno está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. Cuando la ejecución de una cimentación o de una fundación superficial no sea técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda. Las cimentaciones profundas se pueden clasificar en los siguientes tipos. Pilote aislado, aquel que está a una distancia lo suficientemente alejada de otro pilote como para que no tenga interacción geotécnica con ellos. Por favor, dejen de hacer bulla. Si no quieren escuchar la clase, Vilca, Socompi, por favor, ¿ya? Aquí en mi computadora se marca la persona que está con el micrófono abierto. Pilote aislado, aquel que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que no tenga interacción geotécnica con ellos. Grupo de pilotes son aquellos que por su proximidad intercambian entre sí o están unidos mediante elementos estructurales lo suficientemente rígidos como para que trabajen conjuntamente. Zona pilotada o zonas pilotadas son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir asientos o mejor la seguridad frente al hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante individual y estar regularmente espaciados o situados en puntos estratégicos. Micropilotes son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro de un hueco de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero, presión más o menos elevada. El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en este documento. Yo le voy a decir otra cosa. Los tipos de fundaciones, sean superficiales o sean profundas, están ligadas de la siguiente manera. Todo lo que no se pueda resolver con fundaciones superficiales se lo puede resolver con fundaciones profundas. ¿Por qué esto? Porque cuando los suelos
tienen una capacidad superficial bastante pobre, no se pueden usar fundaciones superficiales. Es decir, del tipo de fundaciones como zapatas aisladas, todas esas cuestiones. El tema de las fundaciones superficiales las vamos a usar cuando tengamos una capacidad portante lo bastante aceptable como para poder fundar sobre él. Cuando la capacidad portante de los suelos está a mucha profundidad, entonces nosotros haremos el uso de pilotes. Las tipologías de los pilotes. Por la forma de trabajo. En cuanto a la forma de trabajo, los pilotes se clasifican, veamos la figura que está abajo, en pilotes por fuste, en aquellos terrenos en los que al no existir un nivel claramente más resistente al que transmite la carga del pilotaje, esta transmitirá su carga al terreno fundamentalmente a través del fuste. Se suelen denominar pilote flotante. Es decir, los pilotes pueden, en primer lugar, desarrollar una capacidad de carga a través de la fricción lateral entre el fuste del pilote y la punta. El fuste es toda el área desde la unión con el cabezal hasta la punta, es decir, el área lateral. Y el área de la punta nos da la resistencia por punta, es decir, aquí como una zapatita pequeñita, aquí debajo. Ya por eso dice, pilotes por fuste. O sea, los que desarrollan su capacidad portante a través del área lateral del pilote. En aquellos terrenos en los que al no existir un nivel claramente más resistente, es decir, que la punta no ha encontrado un nivel resistente, al que transmitir la carga del pilotaje, esta transmitirá su carga al terreno fundamentalmente a través del fuste, es decir, todo a través de esta parte. B, pilotes por punta. En aquellos terrenos en los que al existir a cierta profundidad un estrato claramente más resistente, las cargas del pilote se transmiten fundamentalmente por su punta. Se suelen denominar pilotes columnas o pilotes de punta. Es decir, aquí tenemos claramente las dos tipologías, ¿no?, de cómo se transmiten las cargas de la superestructura a través de un cabezal o encepado rígido hacia los pilotes. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un cabezal en el cual vemos dos pilotes y en este otro cabezal solamente vemos un solo pilote. El mismo ejemplo está para aquellos suelos que tienen una resistencia clara donde apoya la punta y el terreno más superior es de poca capacidad portante. Entonces, aquí se desarrolla una capacidad por fuste, o sea, lateral, y acá se va a desarrollar una capacidad por punta. La otra tipología de pilote es por el tipo de pilotes. Los pilotes pueden ser de naturaleza y forma muy variada. En general siempre será un elemento aproximadamente prismático cuya longitud es mucho mayor que la dimensión transversal media. Para diferenciar los tipos de pilotes se pueden utilizar los siguientes criterios.
Por el tipo de material del pilote. O sea, este es otro tipo, otra definición de tipología. Habíamos visto por la forma de trabajo, es decir, cómo se comporta dentro del suelo. Ahora veamos por el material que está constituido. Puede ser de hormigón in situ, que se pueden ejecutar mediante excavación previa, aunque también podrían realizarse mediante el desplazamiento del terreno o con técnicas mixtas, excavación y desplazamiento parcial. ¿Qué significa eso? Cuando decimos nosotros hormigón in situ, quiere decir que tenemos que hacer un hoyo en el suelo a la longitud del pilote y verter hormigón adentro de ese agujero. De otra manera también se puede realizar mediante el desplazamiento del terreno o con técnicas mixtas. Es decir, ¿qué significa eso? Que primero yo voy a desplazar un poco el terreno lateralmente y después voy a realizar la excavación del terreno, o viceversa. Primero hago una pequeña excavación y después realizo el desplazamiento para que entre el pilote. Es decir, el pilote tiene que entrar de forma que desplace el suelo. Ya vamos a ver las técnicas de ejecución. Por ejemplo, una de ellas, realizar una excavación primero y meter un pilote de un cierto diámetro dentro de ese pequeño agujero mediante golpe. Esa es una ayuda el haberle hecho una pequeña perforación. Hormigón prefabricado. Podría ser hormigón armado, hormigones de alta resistencia u hormigón pretensado o postensado. Es decir, estos pilotes se los hinca, se los mete como un clavo dentro del suelo, a golpe. O mediante otras técnicas, ya sea de presión vertical o mediante roscado, es decir, que vayan introduciéndose al suelo en forma roscada. Pueden ser de acero. Se podrían utilizar secciones tubulares o perfiles de W o en H. Los pilotes de acero se deben hincar con azuches, protecciones en la punta, adecuado. Es decir, los azuches hay que proteger la punta porque generalmente cuando se hinca un pilote, bueno, él va destruyendo el suelo que está encontrando a su paso, ¿no? Por ahí encuentra algo muy duro o pilla alguna piedra que pueda doblarse, por eso es que se lo refuerza la punta. También pueden ser los pilotes de madera, que se utilizan troncos de árboles, ¿no? Y esto generalmente se los mete donde donde el suelo es blando. Esto se ha usado mucho en la antigüedad, ¿no? Todavía se pueden encontrar pilotes que tienen miles de años metidos en el fondo del suelo, ¿no? Que han sido hincados para contener el mar, para contener o servir de fundaciones para ciertas edificaciones. Tal el caso, por ejemplo, de la ciudad de Venecia en Italia, ¿no? Que está prácticamente en el agua. O sea, todas las estructuras que existen ahí están apoyadas sobre pilotes de madera. Bueno, ahora ya modernamente lo que construyen ya lo hacen con otro tipo de pilotes, ¿no? Porque ya la madera está media complicada ahora, el talado de los árboles o cualquier cosa de esa, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que proteger el medio ambiente. También otra de las tipologías de los pilotes es por la forma de la sección transversal. Ya. La forma de la sección transversal esto indica de cómo es la sección transversal del pilote. Bueno, los pilotes pueden ser de cualquier sección transversal, como lo hemos visto. Si son troncos de árboles, pueden ser circulares, también pueden aserrarlos y pueden ser cuadrados, ¿no? Pueden ser hexagonales u octogonales. Pueden ser de forma cilíndrica. Y también pueden ser en formas combinadas, ¿no? Es decir, tener diferentes tipos de secciones. La asimilación a cilindro debe hacerse de acuerdo con los siguientes criterios.
Cuando se quiere evaluar la capacidad portante por punta, debe hacerse la equivalencia igualando las áreas de la sección transversal. Esto es, el diámetro equivalente igual a la raíz de 4pi sobre A, por A, ¿no? Entonces, esto es como decir pi por diámetro al cuadrado, pero yo voy a buscar un diámetro equivalente porque conozco la sección transversal del pilote que la puedo calcular, la puedo tener por a través de A. B, en los casos en los que se quiera evaluar la resistencia por fuste, debe hacerse la equivalencia en longitud del contorno de la sección L. Es decir, el diámetro equivalente es igual a 1 sobre pi por L, ¿no? O si quieren también encontrar el área de la sección, es pi por D, ¿no? La situación del área del pilote en su sección transversal. En los pilotes metálicos en H, la longitud de contorno se recomienda tomar es igual al doble de la punta del ancho del ala más el canto. Es decir, en pilotes metálicos en H, la longitud de contorno que se recomienda tomar es igual al doble de la suma del ancho del ala más el canto. ¿Qué quiere decir eso? Tengo dos H, de dos palitos verticales y tengo un horizontal, ¿no? El doble del ala, una ala y dos alas, más el canto. Ese es el perímetro. Como caso excepcional deben considerarse los pilotes pantalla. Los pilotes pantalla o elementos portantes de pantalla suelen ser de hormigón armado y con una sección recta, rectangular, con una proporción longitudinal, longitud-anchura, tal que la asimilación a la forma circular es difícil. En el presente documento se admitirá que a los efectos de estimar la resistencia por punta se utiliza el factor reductor siguiente, F igual a 0,7 más 0,3 de B sobre L. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. También otra tipología de los pilotes es por el procedimiento constructivo, ¿ya? Es decir, el procedimiento constructivo es cómo yo instalo los pilotes en el terreno, ¿no? Y esto me va a dar de tal forma general, atendiendo el modo de colocar el piloto dentro del terreno, se consideran lo siguiente. Pilotes prefabricados hincados. La característica fundamental de estos pilotes estriba en el desplazamiento del terreno en su ejecución, para que su ejecución puede inducir, ya que el pilote se introduce en el terreno sin hacer excavaciones previas que faciliten su alojamiento en el terreno. Pilotes de hormigón in situ son aquellos que se ejecutan en excavaciones previas realizadas en el terreno. También podrán ejecutarse pilotes de carácter intermedio entre los dos anteriores, tal como los hincados en pre-excavaciones parciales de menor longitud y mayor diámetro que el pilote. Es decir que los pilotes prefabricados o los que entran desplazando el terreno, es decir, ustedes hincan el pilote, va rompiendo el suelo, pero va desplazando lateralmente. Esos son los pilotes hincados, de gran desplazamiento se llaman, porque desplazan lateralmente el suelo, es decir, si al desplazarlo lateralmente y ustedes ponen un número n de pilote, pues el suelo lateral se va compactando. En cambio, los pilotes hormigonados in situ se debe hacer una pre-excavación. Esta pre-excavación puede ser retirando el terreno, o sea, retirando el terreno de la excavación, o meter un taladro adentro, es decir, una broca que no saque el suelo hacia afuera, pero que lo vaya desplazando. Es decir, estos pilotes son también denominados de gran desplazamiento. Hay máquinas para hacer eso. Bueno, también tenemos los pilotes prefabricados hincados, ¿no? La forma de hincar pilotes puede ser diferente según se use vibración o se emplee como suele ser más frecuente.
la hinca a percusión con golpe de masa. A efectos de este documento se considerará el pilote prefabricado hincado de directriz recta cuya profundidad de hinca sea mayor a 8 veces su diámetro equivalente. Los pilotes hincados podrán estar constituidos por un único tramo o por la unión de varios tramos mediante las correspondientes juntas, debiéndose en estos casos considerar que la resistencia a flexión, compresión y tracción del pilote nunca será superior a la de las juntas que unan sus tramos. Los pilotes prefabricados hincados se podrán construir aislados siempre que se realicen sus arriostramientos en dos direcciones ortogonales y que se demuestre que los momentos resultantes en dichas direcciones son nulos o bien absorbidos por la armadura del pilote o por la vía de riostra. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo que esto es el terreno y he metido un pilote acá adentro, es decir, un pilote hincado, este puede estar solitario siempre y cuando esté arriostrado por ambos extremos, es decir, hacia ambos lados, o riostras, o en las 4 direcciones podíamos partir para allá y podíamos partir para acá, de manera tal de que esté agarrado a otros pilotes mediante esta riostra, ¿no? O también considerarlo como aislado cuando este pilote pueda contener por sí solo los movimientos laterales a través de la armadura con la que se lo arma. Pilotes hormigonados in situ. A efectos de este documento se diferencian los siguientes tipos: pilotes de desplazamiento con asuche, pilotes de desplazamiento con tapón de grava, pilotes de extracción con intubación recuperable, pilotes de extracción con camisa perdida, pilotes de extracción sin intubación con nodos isotrópicos, pilotes barrenados sin intubación, pilotes barrenados hormigonados por el tubo central de la barrena y pilotes de desplazamiento por rotación. Es decir, todo esto significan que son pilotes que se los puede hormigonar en el terreno. ¿Ya? Cuando habla, por ejemplo, pilotes de desplazamiento con tapón de grava, es decir, ¿qué es lo que se hace ahí? Lo que se hace es, bueno, ya perdí el lápiz. Bueno. Vamos a buscar el lápiz. Es decir, si este es el terreno, aquí se hace un pequeño hueco del diámetro que va a tener el pilote, ¿no? Y esto se rellena con grava. Y acá se pone un mazo, es decir, un martillo que lo voy a dejar caer sobre este tapón de grava. Y este tapón de grava, por el esfuerzo que hace este martillo, va a ir introduciéndose hacia abajo, ¿ya? Y va quedando esto puesto acá. Pero ya hay una excavación que está realizada por arriba. Qué barbaridad. O sea, ese tapón de grava se traslada aquí hacia abajo, ¿no? Y así sucesivamente este martillo sigue entrando y sigue golpeando hasta que nosotros llegamos a la profundidad deseada y aquí abajo queda ese tapón de grava
que está compactado. Y bueno, esto prácticamente se saca el martillo y se vacía de hormigón, se pone la armadura y se vacía de hormigón. Esos son los pilotes que suelen realizarse, que se llaman pilotes de desplazamiento con tapón de grava. Pilotes de extracción con entubación recuperable. ¿Cuáles son esos? Bueno, esos pilotes son aquellos que yo construyo, excavo y meto prácticamente una tubería que sale hacia afuera, que esta tubería me sirve para que no se desmorone las paredes laterales, y coloco la armadura dentro de la tubería y después vierto el hormigón y lo lleno de hormigón, todo el hueco, ¿no? Todo este hueco se llena con hormigón. Por supuesto he metido la armadura, y una vez que esto está terminado de vaciar, mediante esfuerzo hacia arriba y mediante cable, extraigo esta tubería, saco la tubería y ya el hueco que ha dejado la tubería, pues está relleno con hormigón. Ese es otro tipo de pilote, con intubación recuperable. Pero también el mismo pilote con camisa, con tubería perdida o con camisa perdida, quiere decir que yo hormigono, pongo la armadura y dejo esta camisa de hormigón puesta en el lugar y no la saco más. Hay pilotes sin intubación con lodo tixotrópico, es decir, ¿qué es lo que se hace acá? Se perfora un agujero, pero siempre cuidando de que esto no se desmorone, las paredes laterales no caigan hacia adentro. ¿Por qué? Porque se mete aquí adentro. Esto está lleno de un lodo tixotrópico. ¿Qué significa tixotropía? Tixotropía es que cambia su forma de actuar del material que hay aquí adentro. Por ejemplo, la bentonita es un material, es una arcilla de un límite líquido muy grande, es decir, su límite líquido es mayor a 500%, es decir, ¿qué significa eso? De que este material que yo meto aquí, esta agua mezclada con bentonita, la bentonita va a entrar a los lados de la intubación y va a sellar de que el agua tenga que penetrar hacia aquí. ¿Por qué? Porque la bentonita, o sea, los gránulos, las partículas de bentonita, se hinchan, o sea, penetran primero acá y después se hinchan y taponan los lados. También existen otros lodos tixotrópicos que son con materiales químicos, ¿no? Que se preparan y también hacen el mismo sistema de la bentonita. Una vez esto está acabado y lleno de bentonita, pues nosotros para verter el hormigón acá no sacamos la bentonita, sino metemos una tubería hasta el fondo, con un embudo, y previo hemos nosotros colocado la armadura dentro del lodo ese y vertemos el hormigón. Y el hormigón, cuando va cayendo acá al fondo, va desplazando hacia arriba a la bentonita. Es decir, está sacando este lodo hacia afuera. Y ese lodo lo van recuperando y lo van guardando en unos contenedores, porque ese lodo sirve para hacer otros pilotes. Es decir, cuando yo llegué hasta arriba, pues he desplazado todo el lodo a través del hormigón. Lo que hay que cuidar mucho es que por este tubo hay que poner un tapón aquí al inicio, de manera tal de que el hormigón empuje este tapón hasta el fondo para no mezclarse el hormigón con la bentonita. Y bueno, y acá ya el tapón va a caer, va a salir por un costado y el hormigón va a empezar a ocupar el sitio y a desplazar la bentonita hacia arriba. Esos son los pilotes, ¿no?, que se construyen con lodos tixotrópicos.
También existen los pilotes barrenados, es decir, los pilotes de sustitución que se llaman, este es el nivel del terreno, y aquí ustedes van metiendo una barrena, es decir, como una broca, esta es una broca que va rotando y va entrando al terreno, pero por aquí, por este hueco entre la barrena y el suelo, hay un tubo, ¿no? Estas son unas máquinas especiales que se inyecta hormigón por aquí y se va levantando la barrena y el hormigón va ocupando el espacio que va dejando la barrena al sacar hacia afuera, porque acá sale tierra, ¿no? Es decir, cuando va entrando la barrena, va sacando tierra. Y cuando llega al fondo, meten el hormigón y van retirando la barrena. Bueno, y el hormigón va ocupando el suelo que fue traído. Por eso se llaman estos pilotes barrenados o de sustitución, porque están sustituyendo la tierra que había aquí por hormigón que ha sido vaciado en seco, porque no, aquí la barrena no deja que ingrese agua, que ingrese nada. Entonces, el hormigón va ocupando el sitio de la excavación. Y también existen los pilotes por desplazamiento de rotación. Eso se lo voy a explicar más rápido ahorita. Vamos a borrar todo esto de acá. Es decir, estos pilotes hormigonados por tubo de barrena y pilotes de desplazamiento por rotación. Bueno, estos pilotes funcionan así. Hay una barrena que tiene esta forma. No voy a borrar esto. La barrena tiene esta forma. Viene así, hace una barriga aquí y hace esto. Y acá tiene una barriga acá y hace esta figura. Y aquí tiene unos dientes. Es decir que es como un helicoide. Y esto al rotar, estos dientes van jalando hacia abajo la broca esta y la van introduciendo de manera tal de que el suelo, en vez de salir hacia afuera, lo tira, o sea, lo expande hacia los costados. Es decir, el suelo va siendo expandido hacia los costados. Es decir, aquí no se saca suelo, el pilote es limpio. Entra esta barrera hasta el fondo, igual acá tiene una puertita por donde se inyecta el hormigón y esto se va jalando hacia arriba y el hormigón va ocupando todo este espacio. Es decir, estos son porque desplazan el suelo, no sacan tierra hacia afuera, entra la broca, se vacía el hormigón y ya el suelo ha sido desplazado hacia los costados. Es decir, al desplazarlo ese suelo, pues el suelo se va a ir compactando. Esta situación no se hace tan sencillo. Aquí las máquinas que hacen este trabajo la vamos a conocer un poquito más adelante. Bueno, esta es otra tipología, ¿no? Por su forma de construcción. El lote hormigonado en situ se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones. Diámetros menores a 0,45. No se debe pilotes aisladas salvo elementos de responsabilidad en los que un posible fallo del elemento de cimentación no tenga una repercusión significativa. ¿Qué quiere decir? Que los pilotes de menores a 45 centímetros son pilotes débiles estructuralmente. Para pilotes que 1 y quizás 0,45 se podrían realizar que se realice un arriestramiento en dos direcciones ortogonales y se asegure la integridad del pilote en toda la longitud de acuerdo con los métodos de control recogidos.
Y para diámetros mayores a 1 metro se podrán realizar pilotes aislados sin necesidad de arriotramiento, siempre y cuando se asegure la integridad del pilote en toda la longitud de acuerdo con los métodos de control recogidos en el apartado 5.4 y el pilote se arme para las edades permitidas importantes. Estos métodos de control son modos en la existencia en la actualidad que se llama métodos de integridad o control de integridad. Ya, es decir que ya podemos, cuando construimos un pilote, podemos ver a través de ciertos ensayos de integridad cómo está el pilote construido, si tienen falla o no tienen falla. Es decir, por eso habla de los métodos de control recogido. Quiere decir, me va a controlar la calidad del pilote. Entonces, por eso es que habla aquí, ¿no? De cuándo yo puedo dejar un pilote siempre y cuando se me garantice de que ese pilote está bien ejecutado. La configuración geométrica de la cimentación, es decir, en el proyecto la disposición de una cimentación por pilote se realizará tanteando diferentes disposiciones del pilote hasta alcanzar una situación óptima. Cuando se trate de analizar una situación ya existente, será imprescindible conocer los datos geométricos de la disposición de los pilotes. Los datos geométricos de mayor interés para analizar el comportamiento de un pilote aislado con la longitud dentro del terreno y su diámetro, o la ley de variación de su diámetro, si es que este no fuera constante. En los grupos de pilotes será necesario tener en cuenta además su distribución geométrica, en particular su separación. De cada pilote se debe conocer su sección transversal y su ubicación dentro del cabezal. Normalmente los pilotes serán de igual longitud, en caso contrario habrá de considerar en los cálculos de detalle. Acciones a considerar. 1. Además de la acción de la estructura sobre la cimentación, se tendrá en cuenta que los pilotes pueden estar sometidos a efectos parásitos, inducidos por acciones derivadas por el movimiento del propio terreno de cimentación. Debe considerarse la forma y dimensiones del encepado o del cabezal a fin de incluir su peso, así como el de la tierra o aquellos que pueda gravitar sobre él en el conjunto de las acciones. En el caso se especificará el nivel del terreno alrededor del pilote. En aquellos casos en los que pueda existir socavación, habrá que considerar al menos con carácter accidental la situación correspondiente a la máxima prevista. ¿Eso dónde lo van a hacer? Cuando construyan dentro de un cauce de agua. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es un cabezal que está puesto encima de 6 pilotes. Aquí tienen 1, 2, 3, 4. Y fíjense que el cabezal siempre es simétrico. ¿Ya? Los pilotes serán ubicados con una separación S2 y con una separación S1, es decir, separados entre ellos, entre una fila, la fila va a estar separada y los pilotes tienen que estar separados entre ellos. Esta separación entre pilotes tiene que ser de 3 veces su diámetro, mayor o igual o a 3 veces su diámetro. La distancia que puede existir entre una línea de pilote, bueno, tiene que ser también mayor a 3 veces el diámetro o lo que requiere el calculista. Aquí ustedes tienen una figura donde se muestra el canto o el espesor del cabezal o del encepado, ¿no? La longitud del pilote y la zona de empotramiento, es decir, hasta dónde debe llegar la punta, hasta dónde se tiene que meter la punta. Esta zona de empotramiento generalmente equivale a 6 veces el diámetro.
¿Ya? Acá, por ejemplo, nos está mostrando un terreno blando y acá una zona de empotramiento. La zona de empotramiento tiene que entrar el pilote dentro de ese terreno bueno, por lo menos 6 veces el diámetro. Acciones del resto de la estructura sobre la cimentación. Para el dimensionamiento del pilote se tomarán las acciones indicadas en el apartado Guanazama. Para el caso de grupos de pilotes, para cada combinación de acciones se debe realizar un reparto de cargas entre los pilotes, es decir, cuánto recibe cada uno de ellos. Hay que calcular eso. En general, si el cabezal o el encepado que une los pilotes es suficientemente rígido, bastará con considerar la distribución de carga que se obtiene al suponer que los pilotes están articulados en la cabeza y que el encepado es infinitamente rígido. Ya, acá va a haber un empotramiento total. Si hubiera pilotes de distinto diámetro dentro de un mismo grupo, los valores de cálculo se determinarán para uno de los diámetros o diámetros equivalentes para formas no circulares que se usan. Bueno, acá está la metodología de cómo calcular las cargas sobre los pilotes, que lo vamos a ver eso más después. Vamos a hablar del rozamiento negativo. El rozamiento negativo es esta carga de aquí que el suelo recoge, esta capacidad de resistirse a B, porque esta es una contra de la carga que se cae sobre los pilotes. Cuando el suelo es blando, de comportarse de esta manera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí pasa un tema. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Escucha bien, ingeniero. Ya. En suelos blandos, cuando existen estructuras vecinas, o sea, estructuras que están construidas a los lados de mi edificación, van a provocar una deformación. Está fundada por losa. ¿Ya? Esto está sobre una losa. Y esta losa va a deformar el suelo, o sea, va a provocar un asentamiento. O sea, este suelo se oponga, como en este caso, a que el pilote no se hunda, pues va a invertir su fuerza, ¿no? Y en vez de ayudar, va a aumentar esta carga B. Por eso esto se llama fricción negativa, es decir, en vez de que la fricción que me putra de la carga externa se va a invertir y va a provocar de descargarse. El pilote, en vez de descargar esta carga, va a seguir dando hacia la punta del pilote. Por eso se llama fricción negativa. Ahora vamos a leer esa parte. La situación de rozamiento negativo asiento el terreno circundante del pilote es mayor que el asiento del pilote. En este asiento negativo hace que aumente la carga total de compresión que el pilote tiene que soportar. Debe estudiarse el posible desarrollo de rozamiento negativo cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes. Consolidación de reciente disposición. Consolidación de niveles compresibles, humectación de niveles colapsables, haciendo subsidencias inducidas por excavaciones o disolución de materiales profundos. Miren ustedes qué de negativo
negativo puede tener, por ejemplo, va a hacer una casita, su casa construida una calle sin pavimentar. Y viene, ¿no? Y todos nos contentamos, empiezan a limpiar la calle, a nivelar, y señor compactador que me hace triza mis cañerías, y además con las vibraciones, mis paredes se rajan. ¿Por qué? Pierde su volumen, es decir, se va consolidando, se va compactando. Las estructuras, pues, en otros lugares se van a hundir. Y de ahí aparecen, por ejemplo, que dice acá, ¿no? Consolidación de niveles compresivos bajo vibraciones por compactación o por sismo, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, los asentamientos para cimentaciones o fundaciones superficiales lo hacen como en el suelo. Acá aparece un rozamiento negativo porque el suelo consolidando y se va prendiendo del pilote y se va yendo para abajo y lo va jalando el pilote. Por eso es que se llama. Bien, el rozamiento lateral por fuste se puede reducir notablemente en pilotes prefabricados. El punto 3 dice, la identificación del problema puede realizarse comparando mediante un cálculo previo los asientos del terreno y del pilote. En general, es suficiente una pequeña diferencia de asiento para que se produzca la situación de rozamiento negativo. Un asiento de 1 centímetro puede producir ya efectos notables. El rozamiento lateral por fuste se puede reducir notablemente en pilotes prefabricados, hormigón, metal y de pinturas bituminosas. Y esto porque van a poner una grasa ahí para que no se lo lleve para abajo, ¿no? Y se supone de que estos pilotes van a tener que estar bien asentados. El rozamiento unitario negativo en el fuste se calculará por la expresión, bueno, esto ya lo vamos a ver después. Cuando el rozamiento negativo no se desarrolle en su totalidad a lo largo del fuste, podrá emplearse métodos de cálculo que consideren deformaciones relativas entre el suelo y el pilote para cuantificar la profundidad hasta la que se produce. Los pilotes exteriores de los grupos de pilotes deben considerarse sometidos al mismo rozamiento negativo que si estuviesen aislados, especialmente los situados en la esquina. Bien. Lo que viene de aquí para adelante ya es una cosa que no va a ver si nos da tiempo más adelante. Vamos a ver en realidad cómo se calcula la carga de hundimiento, es decir, esta carga RCK que muestra acá para que produzca un hundimiento y accionar para segunda. Es decir, aquí vamos a ver ya lo que se ha visto en fundaciones superficiales, de que quien produce la resistencia al cortante es el suelo. Es decir, por fricción lateral. Y va a trabajar también en la punta, ¿no? De igual manera como funciona una zapata. Es decir, aquí en esta puntita, miren ustedes cómo es la situación de corte, o sea, de cómo se desarrolla, ¿no? Las cargas que esta área va a resistir, ¿no? Se supone de que en la punta, ¿no? Esta distancia que hay acá equivale más o menos a 9D, ¿ya? ¿Y dónde está dividida? Está dividida en una zona pasiva, que tiene una profundidad de 6D, y en una zona activa que tiene una profundidad de 3D. ¿Por qué una zona activa y por qué una zona pasiva?
Porque acá este triangulito empieza a provocar fuerzas laterales que producen esfuerzos cortantes alrededor de esto. Y esta zona pasiva, que es la que pone a que el suelo se levante, es decir, produce o sea, aquí el suelo es donde, el suelo es el que empuja ya. Aquí es la fundación la que empuja. Acá el suelo empuja a que esto se conforme. Por eso es que se llama, es decir, pasiva es porque la estructura, o sea, el suelo empuja a la estructura, y activa es cuando, perdón, pasiva es cuando el suelo empuja la estructura empuja al suelo, y la activa es cuando el suelo empuja a la estructura. ¿Ya? Es decir, acá va para arriba y esta va para abajo. Entonces, esta es la zona de influencia de la punta. Entonces, ¿cómo se desarrolla la capacidad resistente de este pilote? Se va a desarrollar a través de la fricción lateral, de esta fricción que existe entre el suelo y pilote, va a operar de tal manera con fuerzas RFK hacia arriba. ¿Ya? O sea, las fuerzas se van a oponer. Y acá también la punta va a dar una fuerza que se llama RPK. La forma del desarrollo de estas fuerzas de equilibrio, tanto de RFK como de RPK, dependen del tipo de suelo. Es decir, para estimar ambas componentes, es decir, RPK y RFK, de la resistencia se supondrá que son proporcionales a las áreas de contacto respectivas de acuerdo con las expresiones. RPK va a ser igual a una carga unitaria multiplicada por de la cabeza del pilote. Entonces QP dice resistencia unitaria de la punta, es decir, una resistencia unitaria multiplicada por un área me va a dar una fuerza. Y la resistencia lateral, o sea, por fricción, va a ser igual a la integral de 0 hasta L, es decir, desde aquí hasta acá, ¿no? Por P sub F, por un diferencial de Z. ¿Qué significa tau F? Tau F es una resistencia unitaria lateral multiplicada por un que tiene el pilote, una altura, ¿ya? Por una alturita me va a dar un área. También esto de acá, FK es igual a una resistencia la unitaria multiplicada por el área, ¿ya? Eso es, veamos aquí el desarrollo. F, la resistencia unitaria por fuste del pilote, L, la longitud del pilote en el terreno, o sea, de aquí hasta acá. PF es el perímetro de la sección transversal y Z es la profundidad contada de la parte superior del pilote en contacto con ella. Es decir que todo es, miren ustedes, que la resistencia por punta no es nada más que una resistencia unitaria multiplicada por el área del pilote. La resistencia por fricción no es nada más que una resistencia unitaria por fricción multiplicada también por el área del pilote. Esto para cualquier tipo de suelo funciona. ¿De acuerdo? Es decir, porque es una fórmula general. Por favor, anótenla ya. RPK igual por AP. RFK, la integral de 0 a L de tau F multiplicado por PF y por DZ. Vamos ahorita, vamos a decirle a mamá. Vamos. Un ratito, por favor. Ya.
Bien, jóvenes. Entonces, aquí vemos esta situación, debemos de grabárnosla, de que la zona de influencia de la punta está desarrollada en una zona activa que va desde la punta del pilote hacia el fondo en una profundidad de 3D y en una zona pasiva que va desde la punta del pilote hacia arriba del pilote, hacia el fuste, en una profundidad de 6D. Es decir, esa es la de influencia de la punta. Y la influencia del fuste desde la cabeza del pilote hasta la punta. Porque este mide L. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia por punta a una resistencia unitaria multiplicada por el área de la punta? Una resistencia unitaria desarrollada en la punta. La resistencia por fuste es una resistencia unitaria por fricción multiplicada por el área lateral del pilote. Es decir que la resistencia total RCK es igual a la resistencia por punta más la resistencia por fricción. Es decir, que el pilote va a desarrollar por dos partes, va a desarrollar su resistencia. Por área de contacto y por área de contacto laterales. Bien, estas cosas después las van a aprender. Lo que me interesa es esta situación. Ya. Aquí, por ejemplo, lo que faltó determinar y poner fue que esta longitud, desde aquí hasta aquí, vale L. Perdón. Esto vale L. ¿Ya? Para que así sepamos de que L es esta distancia. Bien. Yo voy a parar un rato acá para escuchar algún comentario de ustedes. Algunas preguntas, alguna cosa de lo que hemos venido hablando. ¿Ya? Hacemos un break aquí y preparen ustedes algunas preguntas para poder solucionar algunas cosas que ustedes no hayan entendido. Tienen 5 minutos, ¿ya? Yo me enojé y lloré. Sí. Sí. Y yo. Ingeniero, yo tengo una. ¿Sí? Por ejemplo, para nuestro medio en Santa Cruz, ¿qué tipo de pilotaje se usa más comúnmente? Bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Por favor, 5 minutitos. Vayan Okay. escribiéndola su pregunta y después hacemos un break de 5 minutos, ¿ya?
El
encuentro el gatito. Te encuentro el gatito. A ver. Mi techo es otra. Le pasó. El gatito muy bonito. No quiero. Lo bien. Bueno, jóvenes, ahora sí los escucho. Ahora los escucho. Adelante. Yo le pregunté, ingeniero, si para nuestro medio, ¿qué tipo de pilotes se suelen emplear más comúnmente? Ya, mire, yo les voy a indicar lo siguiente de que la ciudad de Santa Cruz es un lugar muy difícil en cuanto a los suelos que se tienen. Esta área de la ciudad de Santa Cruz está catalogada como algo que nosotros no podemos encontrar comúnmente en los libros. Porque si bien los suelos son, y escúchenlo muy bien esto, totalmente heterogéneos. Usted hace un pozo de inspección en un punto y a 2 metros o 3 metros hace otro y los resultados son completamente diferentes. Es decir, miren que hasta ahora nosotros en lo que vamos avanzando en esta temática del estudio de los pilotes, siempre se está refiriendo a suelos homogéneos. ¿Ya? Y se dice algo, por ejemplo, aquí en la RFK, de que es la integral, o sea, la suma de la resistencia en las diferentes alturas o profundidades del pilote, pero eso se puede referir también al cambio de sección del pilote, pero no está refiriéndose en nada al suelo. Esto está haciéndose trabajado de una forma homogénea. Yo les voy a mostrar ahorita para que ustedes se den idea, les voy a mostrar un documento que estoy escribiendo sobre el tema de los suelos de la ciudad de Santa Cruz.
y voy a dejar de compartir lo anterior y voy a compartir este documento que en una parte dice, ¿ven el documento? Hola. Aquí dice suelos difíciles en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, primera parte. ¿Por qué es la primera parte? Porque está refiriéndose a un área comprendida entre la margen derecha del río Piraí y la divisoria de aguas que existe en la ciudad. Es decir, este río corre hacia allá, ¿ya? Entonces siempre uno tiene que mirar hacia dónde va y ubicarse ahí, pararse aquí, y la margen derecha es la que está a su derecha de ustedes mirando hacia la flecha. Entonces, de la margen derecha del río hasta esta divisoria de agua, ¿por qué se llama divisoria de agua? Porque cuando llueve, estas aguas caen hacia acá y estas aguas caen hacia este otro lado. Y esto es la barranca que ustedes conocen, la barranca del río, que en realidad no es la barranca del río, es una divisoria de agua entre tres cuencas, ¿ya? ¿Y cuáles son esas cuencas? Bueno, esta es la cuenca del río Piraí, como la ven notando aquí, y esta es la cuenca noreste, o sea, las aguas corren hacia allá, estas aguas corren hacia allá, ¿ya? Y estas aguas que hay acá entre la línea roja y la azul corren hacia hasta este lado. Es decir, esta es una cuenca noreste que forma las nacientes del río o del arroyo Los Sauces, que está por ahí, por Candelaria, por La Finca, o sea, unas poblaciones que hay aquí en el norte, al oeste, al este de Guarne. Y van formando arroyo y hacen las nacientes del río Pailón. El río Pailón ya es un río bastante bonito, que se une con el río Chané y continúan ya con el nombre de río Chané hasta su desembocadura. Al mismo río Piraí y desemboca, ¿ya? En cambio, estas aguas de acá, si ustedes conocen las lomas de arena, algunos de ustedes conocen, hay un arroyito que pasa por ahí, y estas aguas corren hacia el río Grande. Entonces, las aguas que están a la izquierda de la cuenca, de la línea azul estas aguas corren hacia allá, hacia el río, ¿ya? ¿Y por qué corren hacia el río? Porque en algunos sectores ya si esto fuera por pendiente, ellas van a ir al lado del río. Pero como ya aquí se han hecho canales como el canal Isuto, que lo ven acá, estas aguas, por ejemplo, de aquí a aquí caen al canal Isuto, pero el canal Isuto va a desemboca al Piraí, ¿no? Entonces, todas estas aguas van directamente hacia el Piraí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este río ha divagado por esta zona. Y ha ido cambiando el suelo que hay aquí en esta parte, ¿no? Y yo les voy a mostrar a ustedes ahorita, voy a salirme de esto de acá. Voy a salirme para que vean ustedes de que lo que les estoy diciendo es una cosa muy cierta. Aquí hay dos perfiles de suelo que son de la misma construcción, exactamente de la misma construcción. Yo lo tengo a nivel de esto, miren ustedes. Y están a unos escasos metros uno de otro. Estos perfiles llegan hasta los 40 metros. Si lo ven aquí al final, voy a aumentar un poquito de tamaño. Llega a 40 metros de profundidad estos perfiles y este llega a 45. ¿Ya? Pero miren ustedes, aquí, cómo van cambiando el suelo. Por ejemplo,
aquí tienen un estrato de arcilla, cosa que no lo hay a la misma altura en el otro. Si bien aquí hay un estrato potente de arena, bueno, eso se mantiene, pero aquí aparece un estrato potente de arcilla, que es esto rojo, y aquí es un pedacito solamente. Y miren la diferencia de altura que existe entre encontrar esta arena que llega hasta los 21 metros y esta arena que está intercalada con estratos de arcilla y bueno, que también llega hasta la profundidad de 22 metros aproximadamente por acá. Y acá nace otro estrato de arcilla superior al que hay acá. Y sin embargo, aquí tenemos un espesor de arena bastante grande y aquí un espesor de arena bastante chico. Y de aquí aparece una arcilla. Bueno, va a aparecer una arcilla superior, en nivel superior al anterior y que se va hasta la profundidad de 45 metros. Aquí no lo muestra más que hasta los 40, pero hay unas intercalaciones de arena. Ven ustedes cómo es de diferente los estratos de suelo de un punto a otro. Si esto es una heterogeneidad de suelo, imagínense ustedes la heterogeneidad de resultados que pueden tener, porque si comparamos nosotros el número de golpes que se han conseguido a través de los ensayos que se han hecho, ahorita vamos a llamarlo aquí, por ejemplo, no lo podemos identificar muy bien porque no se alcanza a ver, pero el número de golpes que nosotros vemos acá y vemos acá son completamente aleatorios, es decir, no tiene nada que ver el número de golpes a los 2 metros que a los 2 metros acá, ¿ya? Es decir, la resistencia del suelo también va cambiando. Es decir, que imagínense ustedes que tienen que hacer 500 pilotes en un lugar. Van a tener ustedes 500 resistencias diferentes si le hacemos prueba de carga a cada uno de ellos. ¿Ya? La resistencia de los suelos de la ciudad de Santa Cruz, de la divisoria de agua hasta el río, es compleja. Es bastante difícil. Por eso es que nosotros debemos de usar fundaciones profundas. Y fundaciones profundas significa ir hasta un estrato profundo del suelo de manera tal de poder estabilizar la resistencia de las estructuras de fundación para poder transmitir carga al subsuelo. Pero no esperen ustedes de que todos los pilotes vayan a repartir la misma carga, porque unos pilotes darán mayor resistencia que otros. Es decir, vamos a tener una heterogeneidad de resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos una heterogeneidad de suelo y tenemos una heterogeneidad en los valores del SPT. ¿Queda su respuesta, su pregunta queda respondida? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Otra persona que quiera hacer alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. No, había comentado sobre los pilotes de la ciudad de Venecia, ¿no es cierto? Que son de madera. Hoy, ¿qué material serían, no? Esos tipos de pilotes. Bueno, son maderas que se vuelven incorruptibles porque siempre están en contacto con el agua. Es decir, el tema es que el peor desastre para la madera es estar afrontando humedades y afrontando sequía, ¿no? Cuando usted mete un pedazo de madera y la mantiene en completo, ¿qué le puede decir? Que siempre está en contacto con la humedad. Bueno, la madera adquiere una buena protección, ¿no? Contra los hongos, contra muchas cosas. Por eso es que todavía hay edificaciones que están montadas con pilotes que han sido colocados hace 500, 600 años atrás, ¿no? Desde que se fundó la ciudad. Hoy, en la actualidad, también hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de pilotes de metálicos, digamos, para meter en agua salada o el mismo hormigón, ¿no? Es decir,
uno tiene que prever, digamos, el daño que puede causar la sal, ¿no? Digamos, en los elementos estructurales. Son maderas prácticamente incorruptibles, ¿no? Que pueden durar miles de años, ¿no? Nosotros acá en Bolivia tenemos maderas duras, ¿no? Como el quebracho, que también lo llamamos soto acá, ¿no? El mismo cuchi, ¿no? Que dicen, son maderas para entierro, dicen, claro, porque son muy duras, ¿no? Es decir, tienen mucha resistencia. Pero también con el tiempo son atacadas, digamos, por los microorganismos que dañan la madera, porque no están sometidas a un mismo clima, ¿no? Hay variedades de clima que le están afectando. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. ¿Otra pregunta? Una pregunta, ingeniero. Sí. En función a la resistencia por punta, dice que es Qp por el área del pilote, ¿no? Qp, ¿qué llegaría a ser? Sí. Esa es una resistencia unitaria. ¿Ya? Si usted mira su fórmula para las zapatas circulares, la fórmula de Terzaghi, ¿no? Usted ve de que dice sigma admisible, dice, ¿no? Sigma admisible es igual a C por NC, un factor por CNC más gamma HNQ y más un medio de B N gamma por un medio de B por N gamma. Es decir, y eso multiplicado por los factores de resistencia empírico de Terzaghi, ¿no? CNC, NC viene a ser el factor. Gamma HNQ es el factor de empírico de Terzaghi. Y un medio de gamma B por N gamma también es el factor. Es decir, esa misma formulita, usted la aplica a un pilote circular en la punta. La misma. Si usted conoce el ángulo de fricción interna, conoce el C, usted ese valor sigma igual que está dado en kilos por centímetro cuadrado, esa viene a ser la resistencia unitaria por punta. Ya lo vamos a ver más adelante, pero me estoy adelantando un poco en decírselo a usted. Si yo esa resistencia unitaria que se llama CNC más gamma HNQ más un medio de B por gamma N gamma, está en kilos por centímetro cuadrado. Si yo la multiplico por el área de la sección del pilote que es circular, o sea, esa área que está en centímetro cuadrado, pues me va a dar en kilogramos. Entonces, ese es el valor de la fuerza de resistencia del pilote. ¿Queda claro? Ya, ingeniero, gracias. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta es, ¿qué tipo de falla se puede presentar principalmente en el suelo cimentado con pilote? Bueno, por lo general cuando nosotros, los ingenieros, y escúchenlo muy bien esto, por favor, cuando nosotros los ingenieros no prestamos atención a lo que dan las recomendaciones de las normas establecidas en muchos países, y le quiero adelantar, nosotros no tenemos norma en Bolivia. Es decir, no hay una normativa que rijan las fundaciones. Nosotros estamos utilizando normas de países vecinos, ya sea la brasilera, la argentina, la chilena, o sea, hay un montón de normas que se pueden utilizar. También están las europeas, como la española, que es una de las buenas normas. Entonces, y nosotros no prestamos atención en lo que dicen las normas, pues vamos a tener que lamentar fallas de orden, ¿qué le puedo decir? Que se pueden dar a través
de las deformaciones diferenciales que podamos tener dentro de una edificación. ¿Cómo es esto? Sucede de que yo les acabo de hablar a ustedes de la heterogeneidad de los suelos, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz. Y si ustedes van a servir como ingeniero, como calculista, como director de obra, y el dueño de esta edificación dice, no, mucha plata cuesta pagarle a Eric López o a Efraín Pérez para que vengan y nos cabe un pozo aquí, estamos gastando plata, mejor ocupémoslo eso en otra cosa. Le digo yo que esa es la peor situación que se puede escuchar. Y ustedes como ingenieros tienen que realizar estudios de suelos bien configurados y con muchas perforaciones, sabiendo de que los suelos de la ciudad de Santa Cruz son bastante difíciles. Situación que van a ver que esos estudios que ustedes hacen y a través del mismo conjunto van a poder determinar una resistencia mínima necesaria para poder soportar las posibles fallas que puedan darse en las edificaciones. Miren, con fundaciones profundas se pueden tener fallas de tipo de suelo y fallas de tipo estructural del pilote. Las fallas por tipo de suelo es por falta de estudio y conocimiento del medio donde voy a poner mis pilotes. Y la falla de tipo estructural es por la misma construcción de los pilotes que no he tenido el cuidado en ejecutarla, ni le he hecho los ensayos de integridad, o sea, ver cómo han sido construidos. ¿Ya? Es decir, hay que cuidarse por dos lados. Por el lado de la resistencia del suelo y por el lado de la resistencia de los materiales. Porque si yo hago un pilote que está soltado en algún punto que no tiene coincidencia del hormigón que hay arriba con el de abajo, pues voy a tener un pilote corto que se va a ir para abajo y voy a tener asentamientos diferenciales. Colapso no le puedo decir de que ya tiene que estar muy mal ejecutadas las fundaciones para que pueda darse un tipo de colapso, ¿no? Pero sí van a tener falla de equilibrio con la edificación, porque acá no se olviden que Santa Cruz es, aparte de que los suelos son muy difíciles, ya están apareciendo rachas muy fuertes de viento que producen empujes laterales bastante fuertes. ¿Queda respondida su pregunta? El río Piraí, en su paso por la orilla de la ciudad de Santa Cruz, bueno, quien trasladó la ciudad de Santa Cruz a este punto no sabía de la... Ingeniero, Sí. una pregunta, en el caso, por ejemplo, de una estructura de un puente, ¿cómo estarían afectados los pilotes cuando están por el tema de la socavación? ¿No es cierto? Claro, quedan expuestos, ¿no es cierto? ¿Cómo estaría afectada la estructura del puente? La estructura del puente no se ve afectada si usted cumple con la longitud del pilote adecuada. Es decir, todos sabemos de que el río Piraí, a su paso por la ciudad de Santa Cruz, si usted quiere saber, digamos, sobre el puente que se está construyendo ahí como el doble puente que se está construyendo ahí al ingreso del Urubó, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Ahí Santa Cruz está considerada de que el río puede llegar a socavar hasta 10, 12 metros. Es decir, puede provocar una socavación, o sea, movimiento de fondo. Y conforme va pasando la crecida, bueno, va volviendo a rellenar. Entonces, esa longitud de pilote que está siendo, digamos, afectado por la socavación, no se la considera en el cálculo. Es decir, usted tiene que ir a una profundidad mayor para poder tener una buena resistencia del pilote ya con el fondo del río. Así se calculan los puentes. Es decir, que usted tiene, por ejemplo, 12 metros de pilote que no lo va a considerar, está enterrado, pero no lo va a considerar porque en una crecida lo va a destapar, ¿no? Entonces,
el cálculo del pilote se considera a partir de los 12 metros hacia abajo. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Adelante. Ingeniero, los pilotes normalmente es recomendable utilizar en una construcción de más o menos de cuántos pisos, a partir de cuántos pisos. Mire, eso dependiendo de la calidad del suelo que usted tenga, ¿no? Acá no pretendamos poner pilote para construcciones de una planta, ¿no? Ni de dos plantas, es decir, con zapata lo podemos solucionar, pero hay que tener muy en cuenta también el tema de las fundaciones superficiales en los suelos, ¿no? Porque yo les expliqué eso de que los efectos que se producen más abajo de las fundaciones, hay que tomarlos en cuenta. Generalmente están trabajando en Santa Cruz, por lo que yo veo, el uso de pilote a partir de 4 o 5 pisos, ¿no? Hasta 3 plantas están usando fundaciones superficiales, ¿no? De ahí para adelante ya creo que han adoptado en utilizar pilote. Eso depende mucho del calculista, ¿no? Porque también hay que ver también la economía y la seguridad de las estructuras, ¿no? No nos olvidemos de que construir pilote es mucho más caro que construir zapata, ¿no? Porque construir pilote significa hacer una zapata encima de las cabezas de los pilotes. O sea, estoy duplicando el costo, ¿no? Pero por lo general ya de 5 plantas para arriba vamos a tener fundaciones con pilote, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bien, quiero ir un poquito más adelante en cuanto a la situación de ustedes ahora. Yo les voy a pasar clase el día viernes y el día martes más. ¿Ya? Ya de ahí para adelante nos vamos a dedicar a verle su situación de notas de ustedes. ¿Ya? Yo veo que este es un curso bastante espeso, bien denso, porque ahorita tenemos 74 participantes. Y hay que evaluarlos, ¿no? Hay que ver, digamos, cómo están en conocimiento ustedes. Y vamos a demorarnos un poco en el paso de las notas, porque yo quiero más o menos conversar con ustedes, con cada uno de ustedes, ¿no? Así rápido, ¿no? Cómo están, qué conocimientos tienen, ¿no? Yo mecánica de suelo, por ejemplo, ahora ya yo no les voy a dar clase, voy a hablar solamente de cómo lo voy a evaluar, ¿no? Y me parece que por este medio podemos conversar uno a uno con ustedes, ¿no? No hay ningún problema porque, es decir, yo voy a citar examen el día, por decirles, el día viernes, el otro, de este viernes que viene el otro, no es feriado, es Viernes Santo, pero a partir del día martes, a partir del 2 de abril, que es Viernes Santo, el día martes siguiente ya podemos, los que se sientan con capacidad de dar examen, bueno, vamos a dar examen, pero ya no en horas del curso. Vamos a dar examen a partir de las 7 de la mañana para abajo. ¿Ya ustedes han dado examen de otras materias? Les pregunto. Sí, ingeniero, ya estamos cerrando algunas materias ya. Estamos en Bueno, eso. entonces ya nos pondremos de acuerdo el próximo martes, no este martes que viene, después de Semana Santa. Vamos a ver cómo vamos a interaccionar con ustedes para dar examen. ¿Ya? No me interesa que ustedes estén con el libro abierto, con alguien que los esté acompañando ahí, mejor que no, ¿ya? Ustedes solo tienen que, mi interés no es en aplazarlo, mi interés es en ayudarlo, ¿ya? Y quiero que se entienda eso y que ustedes sean sinceros y que desde ahora vayan leyendo su materia,
Les he dado todas las armas necesarias. Tienen ustedes el libro de la Fratelli, les he dado otras clases de libros que han podido bajarse. En el libro de la Fratelli también está muy bien explicadito el tema de pilote. Yo les puedo pasar esta temática de pilote del documento que estoy agarrando. También se los voy a subir para que los tengan. Pero no vayan a confundir, por favor, las cosas que dice en una norma y que dice en otra cosa. ¿Ya? Todos llevan hacia el mismo camino. Pero es de mucho interés el tener que saber definir las cosas. ¿Ya? ¿En qué sentido? No mezclen situaciones que hay en una norma con otra. Si van a agarrar una norma, utilicen esa única norma. Si van a utilizar algún libro como texto guía, utilicen lo que dice el libro. ¿Ya? Pero no mezclen las cosas. ¿Ya? Porque cuando ustedes mezclan, se hace un champurreo que no sirve para nada. Yo por eso les digo, ahí tienen el libro de la Fratelli, agarren pilote, lean, vean lo que dice ese libro, interiorícense. Todos los libros enseñan lo mismo, pero con diferentes razonamientos, diferentes. El libro de la Fratelli es un buen libro para aprender. ¿Ya? Lo que me interesa es que este viernes que viene vamos a ver ya determinar las capacidades portantes de los pilotes para los diferentes tipos de suelos que podamos tener. ¿Ya? Y con las diferentes formas de cómo calcular. Eso sería, jóvenes. Entonces, ya sabemos que vamos a pasar clase este viernes, vamos a pasar clase el martes, y ahí vamos a terminar la materia, y a partir de ahí adelante vamos a ver cómo ponemos nota. ¿Ok? Listo, ingeniero. Por favor, lean, ¿ya? Listo, Bueno. ingeniero. Gracias. Listo, ingeniero. Buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego.